A continuación, empezamos con el desarrollo del tema número 8, relacionado con preparación de muestras para la determinación de analitos orgánicos. Este tema es una continuación de la clase que vimos preparación de muestra para la determinación de analitos inorgánicos. Para poder desarrollar bien estos temas, lo hemos dividido en dos partes. Esto es una pequeña introducción y luego la profesora María va a desarrollar la preparación de muestra aplicada a métodos de química analítica verde. Bueno, ¿por qué están divididos los temas de preparación de muestra según el análisis que vamos a llevar adelante? En primer lugar, es importante tener en cuenta que hemos enfocado esta parte del desarrollo de la materia a análisis de tipo cuantitativo. Hemos estado y dejamos de lado los análisis estructurales y cualitativos. En los análisis cuantitativos, por supuesto, lo que estamos intentando es obtener información acerca de la concentración de los componentes que tienen una determinada muestra. Para el caso de las determinaciones de analitos inorgánicos, muchas veces lo que necesitamos es evaluar la composición elemental, es decir, qué concentración hay de cada especie que por lo general está relacionada a pocos átomos o a un átomo, o a moléculas muy simples. Cuando hablamos de moléculas orgánicas, la composición elemental es muy poco interesante, ya que en la mayoría de las moléculas orgánicas tienen los mismos elementos, o aproximadamente proporciones diferentes de un grupo pequeño de elementos de la tabla periódica. Como ustedes ya saben, casi todas las moléculas orgánicas de interés, si bien son millones, pero la mayoría están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y otros elementos como pueden ser los halógenos y los calcógenos. La composición química en sí no es una característica de la sustancia, sino más bien la conformación estructural o la forma en la cual están unidas o unidos los átomos es lo que le da las diferentes propiedades químicas y físicas a las sustancias. En general, las propiedades químicas dependen de la naturaleza, de la estructura molecular. Actualmente se conocen más de 10 millones de compuestos orgánicos. Un método de tratamiento de muestra no debe alterar la estructura molecular o debe hacerlo en forma perfectamente predecible. Seguramente ustedes están a esta altura cursando la Química Orgánica 3, donde han visto espectroscopía orgánica para dilucidar la estructura de moléculas y han visto que, por ejemplo, la espectrometría de masas afecta la composición elemental de las moléculas y justamente la ciencia asociada a la espectrometría de masas se basa en la predicción de las rupturas que se generan en las moléculas. A través de los mecanismos, de los estudios de los mecanismos de ruptura de las moléculas, uno puede averiguar la conformación y la fórmula molecular de diferentes compuestos. ¿Cuáles son las problemáticas inherentes al análisis de compuestos orgánicos? Bueno, debido a que las moléculas, como les decía, tienen un grupo reducido de átomos, hay que desarrollar, o sea, ha requerido el desarrollo de diferentes tipos de técnicas instrumentales para acompañar el análisis de la composición y sobre todo de la concentración de sustancias. Como ustedes ya deben saber y seguramente van a poder terminar de explorarlo en el resto de los cursos que terminen de la licenciatura en química, hay un gran número de detectores que se emplean en técnicas de detección y de cuantificación de sustancias orgánicas. Algunos de los detectores para compuestos orgánicos más comunes están
entre ellos muchos muy conocidos por ustedes, como la absorción y luminiscencia molecular. Estamos hablando de la espectrofotometría y la espectrofluorimetría. La resonancia magnética nuclear, que seguramente ya lo han visto también en Orgánica 1, 2 y ahora en Orgánica 3 deben estar viendo con mucho más detalle. Espectroscopía infrarrojo en sus diferentes modalidades. Detectores de ionización de llama, el que se denomina FID, que es un detector asociado casi exclusivamente a cromatografía gaseosa. Lo mismo que el detector de conductividad térmica, que también es un detector muy útil y muy usado en cromatografía gaseosa. Detector de captura de electrones, espectrometría de masas, índice de refracción, detectores electroquímicos y seguramente hay muchos otros que se podrían enumerar en esta lista. En cuanto a la preparación de la muestra, en general los métodos recomendados para los análisis de compuestos y moléculas orgánicas están enfocadas y orientadas a aumentar la fracción molar de una sustancia. Esto implica aumentar su pureza. Entonces, el primer objetivo para la preparación de muestra va a ser poner el analito en la mayor pureza posible. Pero además, tiene que tener como objetivo fundamental no alterar su identidad química, es decir, no modificar la estructura molecular, las interacciones intramoleculares, que son parte de las propiedades, ustedes ya lo saben seguramente, como pueden haber visto también en los cursos de química biológica, la pureza enantiomérica, etc. Uno de los métodos u operaciones previas relacionadas a la preparación de muestras más comunes son las técnicas de extracción. Las técnicas de extracción pueden ser de diferente tipo, pueden ser extracciones líquido-líquido, extracciones sólido-líquido, pero en todas ellas debe tenerse en cuenta algunas consideraciones. Se debe separar el analito completamente de la matriz donde se encuentra. La muestra se pone en contacto con un extractante adecuado que debilite las interacciones analito-matriz. Tenemos que recordar los conceptos vistos en química física, donde analizamos el efecto de las interacciones y el efecto sobre la solubilidad de sustancias entre sí. En general, cuando uno aplica una técnica de extracción, lo que procura es debilitar las interacciones entre el analito y la matriz y provocar un nuevo estado para el analito de una nueva matriz más simple o más adecuada para la técnica de análisis que queremos aplicar. En general, se emplea un líquido, pues la mayoría de las técnicas determinativas operan con líquidos. La extracción sólido-líquido es un método de extracción ampliamente utilizado para la recuperación de sustancias orgánicas a partir de un sólido. Para ello se selecciona un líquido, el cual se pone en contacto con la muestra sólida. Como tendencia general, se podría decir que a mayor recuperación o extracción del analito, en general también aumenta la extracción de las interferencias. Cuando se entiende por interferencias, otras sustancias concomitantes de naturaleza química similar a la del analito. Por otro lado, también la temperatura, la presión y el tiempo de contacto tienen su efecto sobre la extracción del analito. Con estas tres variables suele aumentar el porcentaje de extracción o de recuperación del analito, debido a que cuando aumenta la temperatura aumenta la solubilidad, al aumentar la presión aumenta la penetración del solvente en el lecho sólido y por supuesto a mayor tiempo de contacto favorecemos que se alcancen las condiciones de equilibrio en las cuales la concentración extraída es máxima. La extracción sólido-líquido es un procedimiento bastante simple, muy intuitivo, que está esquematizado en esta diapositiva y básicamente implica una muestra sólida, ponerla en contacto con un solvente, dar un tiempo adecuado de contacto, generalmente favorecido por agitación, y luego separar el sólido del líquido. El líquido se colecta en un portamuestra adecuado y si es necesario se retira el solvente a través de un sistema de concentración como puede ser
un equipo de rotavapor. No sé si lo han visto funcionar, pero básicamente este equipo calienta en un baño de agua la solución del solvente, mientras que aplica vacío por uno de los extremos. Este vacío se aplica a través de una columna que se encuentra refrigerada. Cuando el solvente asciende, porque se evapora, tanto por el vacío como por el calor del baño de agua, pasa por este tubo refrigerado, esta cabeza refrigerada, y comienza a condensar en este balón. En general, el solvente puro se elimina con el líquido y queda en el balón. Se elimina con los vapores, quiero decir, y queda en el balón. Mientras que el solvente que contiene el analito no se alcanza a evaporar y queda en el balón del baño de agua. De esta manera obtenemos un volumen pequeño de solución con una alta concentración de un componente que a nosotros nos interesa, que por cierto debe tener una temperatura de ebullición muy por debajo, muy por encima de la temperatura a la cual se encuentra el baño de agua. La extracción sólido-líquido puede aplicarse también asistida por temperatura en un esquema que lo van a ver seguramente en la materia de bromatología, si es que no lo han visto ya en algún otro curso, y es el esquema o el sistema de extracción de Socklet. En el sistema de extracción de Socklet tenemos la muestra dentro de un tubo, debajo un balón al cual se lo calienta, el solvente se evapora, asciende, condensa en la columna refrigerada y entra en contacto con la muestra. Cuando esta sección aumenta mucho el volumen, el solvente ingresa en un sifón que permite que vuelva a caer el solvente al balón. De esta manera va quedando sucesivamente en el tubo central del equipo de extracción Socklet toda la parte no soluble de la muestra, que puede ser la de interés o la de descarte según el objetivo del análisis. Aquí hay que tener la precaución de que los analitos termolábiles pueden degradarse. Un muy buen sustituto para la extracción de Socklet es la extracción en microondas. Nosotros vimos para el tratamiento de muestras aplicado a la determinación de analitos inorgánicos, la reacción o la digestión por vía húmeda asistida por microondas. En este caso, un horno microondas puede ser adaptado como fuente de energía para acelerar la extracción de un solvente en contacto con una muestra sólida que contiene alguna sustancia o algún analito que pueda solubilizarse en el solvente con el cual está en contacto. Dada la particularidad del calentamiento por microondas, en general las características de este tipo de extracciones implican un menor gasto de solvente, aumenta la temperatura rápidamente, con lo cual se acortan mucho los tiempos y en general es mucho más efectiva, y requiere o es más versátil para el uso de solventes. Por lo general se usa un tipo de solvente que es hexanoacetona y tiene muchas más aplicaciones con este solo tipo de solvente que otro tipo de extracción sólido-líquido con solventes orgánicos. Otro esquema que aplica presión es la extracción acelerada. En estos casos se realiza la extracción sólido-líquido en un medio de elevada presión,
la cual se logra presurizando con nitrógeno, que es un gas inerte, un vial donde se encuentra la muestra en estado sólido y se aplica y se pone en contacto con un solvente adecuado, y por el aumento de la presión aumenta la penetración del solvente en el lecho sólido, y aumenta por supuesto la superficie de contacto, con lo cual ustedes saben que eso genera un aumento en la eficiencia de extracción. En general, además de la presión, también estos sistemas, que son equipos comerciales, vienen diseñados en una estructura que puede calentarse eléctricamente, de tal manera de que la extracción no solo tenga elevada temperatura, sino que pueda realizarse en condiciones isotérmicas y a temperaturas por encima de la temperatura ambiente. Otro esquema ya bastante más complejo y que en general se utiliza mucho a escala piloto o industrial es la extracción con fluidos supercríticos. La extracción con fluidos supercríticos hace uso de algunos gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, que en ciertas condiciones de presión y temperatura adquieren la condición crítica, en la cual tienen propiedades de gases y de líquidos al mismo tiempo, y aumenta por lo general la capacidad solvente, es decir, la conductividad, perdón, la constante dieléctrica de este fluido supercrítico suelen ser muy altos y muy difícil de conseguir en solventes que se operan en condiciones normales de presión y temperatura. Además tiene la particularidad de que, como el dióxido de carbono es un gas y es relativamente inerte, luego de aplicar presión y temperatura para formar el fluido supercrítico, se pone en contacto con la muestra y al finalizar el proceso se retira la presión y el fluido supercrítico vuelve a formarse dióxido de carbono, el cual se puede reciclar y volver a utilizar. Entonces tenemos en esta diapositiva una comparación entre las cuatro formas de extracción sólido-líquido que acabamos de ver. Tenemos por un lado la extracción Sogled, la cual la muestra se coloca en un portamuestra poroso y el solvente circula a través de ella en un sistema de destilación-condensación en un único dispositivo. Las ventajas: es un método estándar, no es necesario filtrar al final y por lo general, y tal vez lo más importante, es que es de muy bajo costo. Entre las desventajas tenemos que es bastante lento, consume una cantidad relativamente elevada de solvente y el solvente debe evaporarse al final de la operación, con lo cual aumentan los gastos y además los riesgos personales. Para el caso de la extracción de fluido supercrítico, la muestra se coloca en un cartucho a alta presión y se extrae con un fluido supercrítico, usualmente dióxido de carbono, a una temperatura de entre 40 y 150 grados. Al disminuir la presión, los analitos se retoman con un solvente adecuado y se recupera el dióxido de carbono. Entre las ventajas es que es muy rápido, no usa solvente, la selectividad depende de la presión y de la temperatura, es decir, nosotros podemos jugar con las condiciones para extraer selectivamente algunos componentes de la muestra y otros no. Por supuesto, no es necesario filtrar al final de la operación y, dada la complejidad de la instrumentación, por supuesto, es automatizable. Las desventajas de extracción con fluido supercrítico es el tamaño de muestra que se puede introducir. Los efectos de matriz pueden hacer que no sean reproducibles las extracciones. Suele ser necesario agregar sustancias que modifiquen la matriz, con lo cual se diluye. Y creo que lo más importante es que es de costo muy elevado. Por eso yo les mencionaba recién que en general se utilizan para escalas pilotos e industriales, porque la inversión en equipamiento es considerable. La extracción asistida por microondas, por su lado, la muestra se coloca con el solvente en un reactor, el cual se cierra y queda sin la posibilidad de intercambiar materia.
con el exterior y se calienta a través de la irradiación con microondas. Es un método muy rápido, es de muy bajo consumo en general de solvente porque es muy eficiente, entonces con poco solvente puede lograrse grandes porcentajes de extracción. Tiene la posibilidad de ser automático o semiautomático y en general es muy fácil de operar porque vienen con interfaces muy simples, con comandos muy simples para seguir. Dentro de las desventajas tenemos que al final hay que separar el solvente de la muestra, hay que dejarlo enfriar, con lo cual eso consume tiempo. Es necesario que el solvente sea polar para que, bueno, esto es una particularidad de las microondas, para que el solvente se caliente con las microondas es importante que tenga momento dipolar. Y el costo es moderado dependiendo de los equipos, pero bueno, hoy a nivel comercial hay una gran variedad de instrumentos que pueden ser empleados. Bueno, una variante del empleo de fluidos supercríticos es la extracción con agua supercrítica, simplemente a los fines de mostrar las propiedades que hacen útiles los fluidos supercríticos para las extracciones sólido-líquidos. Mostramos los cambios que sufre el agua desde las condiciones normales de presión y temperatura a las condiciones supercríticas, que son 250 grados y 50 bar de presión. Fíjense el cambio en la constante dieléctrica de 78 a 27 y la viscosidad de 76 a 26. El cambio en la viscosidad es uno de los principales de las principales características del empleo de los fluidos supercríticos, a través del cual un determinado fluido tiene la capacidad de entrar mucho más en contacto con un sólido y aprovechar ese contacto para favorecer la extracción. La extracción líquido-líquido seguramente para ustedes no tiene muchas novedades. Básicamente es poner en contacto nuestra solución con un líquido extractante adecuado. Estos líquidos se equilibran, por lo cual aparece una condición de equilibrio caracterizada por una constante termodinámica, a la cual denominamos constante de partición, y puede ser expresada matemáticamente como se muestra aquí en la gráfica. Simplemente con el objetivo de ilustrar una de las aplicaciones de la extracción líquido-líquido para la purificación de analitos orgánicos, les muestro aquí un protocolo recomendado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Es el método 552 para la determinación de ácidos haloacéticos. Estos ácidos se encuentran en algunos efluentes y por lo general son un grupo de sustancias que tienen concomitantes que son interferencias. Esas interferencias pueden ser neutras o básicas. Entonces, modificando por ejemplo el pH y haciendo una extracción con con terbutiletel a pH 11, podemos lograr que la fase orgánica permanezcan las interferencias, mientras que en la fase acuosa se encuentren los analitos que se han ionizado a ese pH. En una segunda extracción se ajusta el pH en medio francamente ácido, es decir, pH 0,5, y se vuelve a extraer con el mismo solvente. Y en este caso la fase orgánica quedarán los analitos y en la fase acuosa
no quedaría nada. Hemos purificado entonces nuestros ácidos aloacéticos de sus interferencias a través del empleo de un solvente como el metilterbutiléter. Al momento de diseñar una extracción líquido-líquido para purificar alguna sustancia, tenemos el problema de que existe un gran número de solventes que pueden emplearse y además dentro de un determinado tipo de extracción líquido-líquido podemos usar más de uno. Para eso suele utilizarse esta tabla de correlación de la solubilidad entre N-octanol y agua. Así podemos ver cómo la solubilidad de diferentes sustancias está tipificada y ordenada a medida que aumenta la concentración en agua o disminuye en el octanol, y con esa información podemos decidir cuál es el solvente de un grupo de solventes que más nos convenga para mejorar el coeficiente de extracción para una extracción líquido-líquido. Por supuesto, mientras menos soluble en agua es un determinado grupo químico o determinado grupo de moléculas, más soluble tendrá que ser en el solvente que vamos a elegir para que la extracción pueda realizarse. Para el caso de extracción líquido-líquido, hay tendencias nuevas muy novedosas, como son la microextracción líquido-líquido y la extracción por formación de punto nube, que emplean tensoactivos. Estas modalidades se las va a explicar la profe María seguramente con más detalle en la próxima clase, pero lo que les puedo hacer algunos comentarios muy resumidos. En el primer caso, la extracción dispersiva líquido-líquido, tenemos una solución en un tubo centrífuga a la cual se inyecta una cantidad muy pequeña de un solvente muy poco soluble en agua, como puede ser cloroformo, se agita hasta que se forma una emulsión, y luego de que se separa la emulsión, la gota de cloroformo, que es más denso que el agua, queda en el fondo del tubo. El hecho de haber formado la emulsión permite que se formen pequeñas gotas, con lo cual aumenta mucho la superficie específica, la superficie de contacto entre el solvente y la solución, y da la posibilidad que los analitos orgánicos que tengan preferencia por el cloroformo se disuelvan en esa fase y luego son concentrados en la gota que se encuentra al final en el fondo del tubo. Luego, por inversión, retiramos el agua y recuperamos la fase orgánica. En el caso de la extracción por punto nube, es un método que emplea, como les había dicho, tensoactivos. Los tensoactivos, ustedes saben que son solubles en agua, pero hasta cierto nivel. Cuando superan cierto nivel de concentración, la cual se denomina concentración micelar crítica, las micelas del tensoactivo comienzan a asociarse, dejando expuesta la parte polar y hacia el interior de estas agrupaciones las colas hidrofóbicas. Se forman micelas, las cuales tienen un centro hidrofóbico y una parte exterior hidrofílica. De esta manera, las sustancias que están en la muestra acuosa comenzarán a disolverse por su afinidad o por su solubilidad en el interior de las micelas y se separarán de la solución. Luego se puede aplicar algún estímulo sobre la muestra, como puede ser enfriamiento o aumentar la concentración de una sal, como cloruro de sodio o perclorato de potasio, y las micelas dejan de ser estables y por gravedad floculan o van al fondo del tubo y luego pueden ser recuperadas.
al recuperarlo con un ácido concentrado, por ejemplo, o con un solvente, vamos a encontrarnos con la concentración elevada de la sustancia orgánica que fue separada. Estos dos métodos para extracción líquido-líquido tienen la particularidad de que que consumen mucha menor cantidad de muestra, no son tóxicos por ende, ya que si bien puede utilizarse cloroformo, lo que se utiliza es una gota y no grandes volúmenes como 50 o 100 mililitros que se utilizan en extracción líquido-líquido convencional. Otra alternativa es la extracción en fase sólida. En este caso, a diferencia de la extracción sólido-líquido, en este caso la muestra es líquida y el extractante es sólido. Se hace pasar la muestra líquida por una fase estacionaria sólida que está especialmente diseñada para interactuar y retener algunos componentes de la muestra. El fundamento está basado en la diferente afinidad de los componentes de una matriz líquida por un sólido adsorbente. Y es adecuada para la eliminación de interferencias, a lo que se denomina típicamente sample cleanup, y para hacer preconcentración de analitos. Los tipos de adsorbentes son innumerables, sin embargo aquí les mostramos algunos a modo de ejemplo y para ilustrar los alcances de este tipo de tratamiento de muestra. Y tenemos adsorbentes no polares, están simbolizados con C2, C8, C18, carbono activado o nanotubos de carbón. C2, C8 y C18 son partículas de sílica gel modificadas con cadenas de 2 carbonos, 8 carbonos y 18 carbonos. Hay otros absorbentes que son polares, como es la sílica desnuda, es decir, sin la modificación con compuestos hidrofóbicos. Alúmina, nanotubos de carbón que son modificados en su superficie para que tengan grupos carboxílicos que le dan propiedades hidrofílicas. Pueden ser de intercambio iónico, como las resinas, que son sintéticas, o las apatitas, que son naturales. De exclusión molecular, que están formados por geles. De afinidad, sobre todo de afinidad inmunológica, son absorbentes que tienen inmovilizados anticuerpos para reconocer diferentes sustratos, como pueden ser anticuerpos policlonales o anticuerpos monoclonales. La forma de operar en la extracción en fase sólida es bastante simple, es muy parecida a la cromatografía en la forma o en el concepto de la disposición de las fases, pero esencialmente no es una cromatografía. Esto es un único contacto entre la muestra y la fase sólida, que generalmente se consiguen comercialmente y están diseñadas para una determinada operación. Este esquema que se ve en la foto es una cuba que está cerrada y se le puede aplicar vacío para acelerar el paso de la muestra a través de un lecho empaquetado, y el lecho empaquetado, que es el que se ve en estas jeringas que están aquí, es el sólido que tiene las características adecuadas para retener alguna de las sustancias componentes de la matriz. Bueno, una alternativa a la extracción en fase sólida es la microextracción en fase sólida. En este caso se emplea una jeringa que es una microjeringa, como las que se utilizan en la cromatografía gaseosa para inyectar la muestra. La aguja de esta jeringa se encuentra modificada en su superficie con alguna sustancia absorbente que está especialmente diseñada. La jeringa se pone en contacto con una solución, se retoma o se retrae para hacer pasar la muestra por la aguja que está modificada químicamente, y luego se deposita con un solvente adecuado
en otro recipiente que eluye selectivamente al analito retenido previamente en la columna. Obviamente los volúmenes que se manejan son muy pequeños, la masa total de analito retenido en la aguja es muy pequeña y lo que se logra es cambiar de un volumen, si bien es pequeño, es relativamente grande, a un volumen mucho más pequeño del orden de los microlitros, con lo cual la concentración de nuestro componente, de nuestro analito, aumenta, con lo cual se hace un procedimiento de preconcentración. Por supuesto, este tipo de extracción también es consume muy poco volumen de solvente y es amigable con el medio ambiente. Bueno, hasta aquí llegamos. Sigue la próxima clase María con los principios de química analítica verde y los tratamientos de muestra que se emplean para este tipo de métodos de química analítica. Muchas gracias.